Entonces, no es recomendable hacerse chequeos de control como ecografías, mamografías, endoscopías, etcétera. ¿Cuál es tu postura sobre esto? Bueno, esta es una pregunta clave que me la han planteado más de una vez, porque a ver, mucha gente tiene la creencia o está en el paradigma de que hacerse ecografía, mamografía, endoscopía, o cualquier tipo de chequeos periódicos va a evitar contraer una enfermedad, ¿sí? Y desde las 5 leyes biológicas entendemos que no funciona de esta manera y los estudios no previenen la enfermedad, solo la detectan cuando el programa biológico ya está en marcha, ya está activado, ¿sí? Entonces, la enfermedad no aparece por falta de controles, por falta de chequeos, sino que aparece porque, a ver, la persona vivió un conflicto biológico inesperado, dramático, en aislamiento, en soledad, y mientras ese conflicto esté activo o en resolución, el cuerpo va a estar expresando sí o sí un síntoma, ¿sí? Te hagas o no te hagas estudios. A ver, porque vivir un conflicto biológico es percibir una necesidad como insatisfecha. Y frente a esa necesidad insatisfecha, el cuerpo sí o sí tiene que tomar la decisión de estresar un tejido para adaptarlo y poder optimizar su función. Podés hacerte todos los chequeos del mundo y aún así enfermarte, ¿sí? Y también podés no hacerte ningún chequeo y no desarrollar ninguna enfermedad. Porque, a ver, la causa de la enfermedad no está en el aparato de diagnóstico, sino en qué vivencia biológica experimentaste. Está, a ver, los estudios no generan salud ni evitan que se activen o que se disparen programas biológicos. Solo ponen solo ponen, digamos, un nombre, una etiqueta médica a algo que la biología ya decidió hacer para ayudarte o adaptarte a enfrentar o a estar con una mejor postura frente a una determinada situación. Por eso, desde este enfoque, la verdadera, digamos, prevención no es vivir de control en control, de estudio en estudio, sino es comprender cómo funciona la biología, tu organismo, qué conflictos vivís, cómo vivís, si vivís en coherencia, cómo los atravesás a esos conflictos, qué estreses estás sosteniendo en el tiempo y cómo tu biología responde a esa situación. A ver, el estudio no crea, digamos, la enfermedad ni la evita, ¿está? Y lo que marca el rumbo es la coherencia entre tu vida, entre lo que pensás, lo que sentís, lo que decís, lo que haces. Y entender esto no es estar en contra de los estudios, sino es dejar de creer que el control externo puede reemplazar la escucha interna sobre lo que está pasando. Por lo tanto, el hacerte o el vivir de estudio en estudio jamás va a evitar que puedas contraer una enfermedad, porque la enfermedad no se trata de eso. La enfermedad se trata de que el hecho de estar vivos implica cubrir y satisfacer demandas instante a instante, ¿sí? Y cuando en un instante preciso de tu vida, frente a un conflicto biológico que experimentás, tu biología percibe que hay una amenaza, que hay un estrés, que hay en peligro cualquier necesidad biológica, sí o sí va a tener la capacidad y la obligación de adaptarte para mantenerte con vida. ¿Está? Entonces, el solo hecho de que estemos vivos es suficiente como para que frente a determinadas situaciones experimentemos diferentes tipos de enfermedades, ¿está? Y no se puede evitar la enfermedad. No hay una vacuna, una inyección para evitar la enfermedad, una pastilla, un medicamento, porque la enfermedad es algo impredecible, es algo que no podemos controlar, escapa de nuestro control, es algo involuntario, es algo inconsciente que va mucho más allá
de nuestra capacidad de razonamiento y de intelectual, ¿sí? Entonces, el hacerte estudio te puede llevar a encontrar un determinado síntoma, ¿sí? A ponerle una etiqueta, pero vos después tenés que resolver ese conflicto, ¿está? Por lo tanto, hay personas que están viviendo un estrés determinado durante muchísimo tiempo y si no logran resolver ese conflicto, su biología los va a mantener adaptados frente a esas circunstancias, ¿está? Hay personas que me dicen, yo no hago tal cosa o no hago tal otra porque estoy enfermo o estoy enferma, pero al mismo tiempo están enfermas o esa persona está enferma porque no soluciona su conflicto, ¿sí? Entonces una cosa lleva a la otra, ¿está? Quizás estoy en un trabajo donde me estoy desvalorizando muchísimo y eso me mantiene con una enfermedad determinada, una artrosis, una artritis, una osteoporosis o lo que sea. Y por otro lado la persona dice, yo no hago esto porque estoy enfermo, pero por otro lado la persona no hace nada para solucionar su conflicto y dejar de adaptarse. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá, porque no existe una pastilla mágica, no existe la cura es una fantasía, nadie te va a curar, sino que lo que tenemos que hacer es autoindagar y observarnos cómo vivimos, con quién vivimos, para qué vivimos, qué tipo de vida llevamos y todo lo que hacemos y vivir en coherencia, porque cuando vivimos en coherencia, significa que mi biología o mi cuerpo biológico está en un entorno, está en un territorio, está en un ambiente donde le conviene estar. Pero si yo pongo a mi biología, a mi cuerpo, en un lugar donde biológicamente no le conviene estar, mi biología sí o sí va a tomar esa decisión de adaptarme y no puedo escaparme de esa situación, no puedo escaparme que vivimos o que vivo en una realidad biológica, ¿sí?